Bien, continuamos con la clase. Ahora vamos a entrar a este tema del espacio dual. Tenemos una definición, una funcional lineal sobre el espacio vectorial V. Es una transformación lineal que va de V a F. Recordemos que F es el campo o el cuerpo F. O sea, se le suele llamar campo o cuerpo. Y en este caso representa a los reales o a los complejos. En otras palabras, una funcional lineal es un elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales que van de V a F. Tenemos unos ejemplos. En el primero, phi es una transformación o una aplicación lineal que va de R3 a R y está definida de esta manera: phi de x, y, z igual a 4x menos 5y más 2z. Entonces, phi es una funcional lineal sobre R3. Si se dan cuenta, partimos de R3 a R, porque al darle valores, pues lo que obtendremos acá, pues es un escalar. Y de todos modos, acá no está escrito como vector. Simplemente tendríamos, por decirlo así, una sola componente. En el segundo tenemos que este vector de n elementos, C sub 1 hasta C sub n, se define, bueno, tenemos una transformación phi que va de f a la n a f. De tal manera que, bueno, sería una generalización de este ejemplo. Phi de x sub 1 hasta x sub n igual a c sub 1 por x1 más puntos suspensivos más c sub n por x sub n. Se dan cuenta, nuevamente acá lo que obtenemos es un escalar. Entonces phi es una funcional lineal sobre f a la n. Otro ejemplo más, se define phi como la transformación que va de p a r, como phi de p igual a 3 veces la segunda derivada del polinomio p en función de 5 más 7 veces el polinomio p en función de 4. Entonces phi es una funcional lineal sobre p. Definimos también otra transformación que va de p a r. Ahora phi de p está definida como la integral de 0 a 1 de p diferencial de x. Nuevamente, al realizar esta operación, lo que obtenemos es un escalar. Entonces, phi es una funcional lineal sobre p. El espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de v a f tiene un nombre y notación especial. Fíjense que acá yo ya estoy llamándole al conjunto de las funcionales lineales un espacio vectorial. Bueno, vayamos hacia esto de que tiene una notación especial y un nombre especial. Bueno, el espacio dual del espacio vectorial V lo vamos a denotar como V asterisco. Es el espacio vectorial de todas las funcionales lineales sobre V. En otras palabras, el espacio vectorial dual de V, denotado como V asterisco, es la L de V de V a F. O como ya lo mencionamos, también hay otra notación. En lugar de L ponemos hom de homomorfismos. O sea, es el conjunto de todos los homomorfismos que van de V a F. Comúnmente a los funcionales lineales sobre V se les llama covectores. Es decir, a los resultados o sí, a las funciones, bueno, que aquí les llamamos funcionales lineales, se les llama covectores, y en tensores se les llamará unoformas. Tenemos un resultado acá, nos dice que la dimensión del espacio dual de V, es decir, la dimensión de V asterisco, es igual a la dimensión de V. Suponga que V es finitodimensional, obviamente, para poder definir esa dimensión. Entonces, V asterisco, es decir, el espacio dual, es también finitodimensional y las dimensiones son las mismas. Esto quiere decir que el espacio dual de V y V son isomórficos. Para probar esto, vamos a probar primero que la dimensión del conjunto de todas las transformaciones lineales de V a W, que bueno, con la notación de hom, que es igual a la dimensión del hom de V a W, es igual a la dimensión de V
por la dimensión de W. Vamos a probar primero esto. Esto también se puede probar viendo que si definimos una nueva función phi, el nombre es lo de menos, vamos aquí, y tenemos una transformación, o sea, phi es la transformación que va de home, o sea, del todo el conjunto de transformaciones lineales de V a W a las matrices de M por N. Acá estoy poniendo una función intermedia, es decir, vamos a tomar F, elemento de este conjunto, y nos manda a la representación matricial de esta función F en las bases beta, beta prima, y bueno, esta es una matriz de M por N. Estamos tomando que M es la dimensión de W y N la dimensión de V. Esto quiere decir que vamos a tener M vectores base de W y N vectores base de V. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, lo que queremos mostrar es que esta transformación, la transformación phi, es un homomorfismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si es un homomorfismo, entonces la dimensión del hom de V a W es igual a la dimensión de las matrices de M por N. Y la dimensión de las matrices de M por N es igual a M por N. Y donde M es la dimensión de W por N, que es la dimensión de V. Es a lo que queremos llegar para mostrar esto. Bien. Bueno, entonces vamos a tomar el conjunto de vectores E sub 1 hasta E sub n como los vectores base, le vamos a llamar beta, y esos van a ese conjunto beta de vectores es la base de V. Y V', otro conjunto de vectores, base ahora de W. Y fíjense lo que mencionaba, vamos a tomar que la base beta tiene n vectores, es decir, esta va a ser una base para V. Y beta' tiene n vectores, es decir, va a ser una base para W. Entonces, si tomamos un elemento F, elemento del hom de V a W, entonces phi de F pues no es otra cosa más que la representación matricial de la transformación F en las bases beta a beta'. Al aplicar esto es una matriz, ¿vale? Al aplicar esto sobre F, esto es una matriz. Bueno, si tenemos que esta es una matriz, lo que queremos mostrar primero es que, o sea, vamos a usar esto, pero lo que queremos mostrar es que esto es un isomorfismo, y si llegamos a que es un isomorfismo, vamos a llegar al resultado que queremos. Para mostrar que phi es una transformación isomórfica o es un isomorfismo, tenemos que mostrar que phi es 1 a 1, es decir, es inyectiva y es suprayectiva o sobre. Bueno, entonces vamos a mostrar primero que phi, la transformación phi es 1 a 1, sea f elemento del kernel de phi, o kernel o núcleo, o el espacio nulo. Recuerden que son equivalentes las notaciones y los nombres. Entonces, si f es elemento del kernel, del núcleo o del espacio nulo de phi, eso quiere decir que phi de f es igual a 0, ya que por definición de núcleo eso es lo que tendríamos. Pero si phi de f es igual a 0, y ya dijimos acá que phi de f es la representación matricial de f en las bases beta a beta'. Entonces, si f es elemento del núcleo, eso quiere decir que esta matriz, la representación matricial de f de beta a beta' es igual a 0, es decir, es la matriz 0. ¿Esto qué quiere decir? Si es la matriz 0, ya podríamos llegar inmediatamente a que el kernel o el espacio nulo o el núcleo de la transformación es igual con 0. Pero bueno, antes de eso, si es la matriz 0, esto quiere decir que f, o sea,
fíjense, acá es la representación matricial de la transformación f en las bases beta a beta prima. ¿Qué tendríamos que hacer a mano? Pues es f de E1. Y de acuerdo a este resultado, eso pues, nos va a dar 0. F de E sub 2. De acuerdo a este resultado, bueno, tendríamos que desarrollar acá todo eso y nos tendría que dar que es igual a 0. F de E sub 3 es igual a 0. Y así hasta f de E sub n. Recordemos que en la base beta tenemos n vectores. Tendría que ser igual a 0. Entonces f, ¿quién es? Pues es la función 0. O sea, para que pase eso, lo que está pasando es como si multiplicara 0 por E1, 0 por E2, 0 por E3, 0 por E sub n. Y entonces f es igual a la función 0. Y si f es igual a la función 0, entonces el espacio nulo, o el kernel de nuestra transformación, esto es equivalente, es igual a 0. Y si esto es igual a 0, tenemos por ahí un teorema que nos dice que si el espacio nulo o el núcleo de la transformación o el kernel de la transformación es igual a 0, entonces phi es 1 a 1, como queríamos. Es decir, es el elemento 0. Aquí me faltaron las llaves. Bien, ya tenemos la primera parte. Mostremos ahora que phi es sobre. Sea A la matriz cuyas componentes son los A sub i j. Y esta matriz A es elemento de las matrices de M por N sobre el cuerpo o campo F. Sabemos por teoremas también que existe una aplicación, así siempre que tenemos, si es una transformación lineal, siempre que tenemos ya una imagen, sabemos que esa imagen proviene de la transformación de un vector en B. Bueno, entonces acá igual, si tenemos la matriz A, que es elemento de las transformaciones, digo, de las matrices de M por N, es decir, en la imagen, sabemos que existe una aplicación lineal F, aquí me faltó una L, sabemos que existe una aplicación lineal F, elemento del home, es decir, acá nuestra V, por decirlo así, sería todo esto, el home de V a W. Estoy hablando de esto, o sea, normalmente todo esto es nuestra V y todo esto sería nuestra W. Entonces, para mostrar que phi es sobre, lo que sabemos es que siempre que tenemos acá una imagen, pues sabemos, por lo menos, si es una transformación lineal, sabemos que siempre esta imagen es el resultado de la transformación de un vector acá, en B. Que en este caso, digamos, estamos hablando del home de V a W, o sea, aquí nuestra B, o el espacio vectorial inicial, o el dominio de esta transformación phi, pues es un poco más complicado, por decirlo así, ya que aquí tenemos todo un conjunto de transformaciones que va de V a W. Pero bueno, olvidémonos un poco de eso, vamos a tomar todo esto como V, y todo esto como W, o todo esto como el dominio, de hecho es eso, y esto el codominio, o el contradominio, o el rango, y entonces sabemos que si tenemos un elemento del rango, o de la imagen de la transformación, pues esa imagen le corresponde a la transformación de un vector acá, en el dominio. Es lo que estamos diciendo acá. Si A es elemento del dominio, digo de la imagen, del contradominio, sabemos que existe una aplicación lineal F, elemento del dominio, ahora sí del dominio, tal que F de algún vector lo podemos escribir como esta combinación lineal, es decir, de los vectores base de W. Estos son los vectores primados. Recordemos que ahora los vectores primados van de E sub 1 hasta E sub m. Y esto para i igual a 1 hasta n. Esto es, o sea, si vamos a hacer acá igual elemento a elemento, es decir, f de E sub 1, pues sería este desarrollo. F de E sub 2 tendríamos otro desarrollo y así hasta f de E sub n. Recordemos que estos son los vectores de la base beta. Tenemos n componentes o n vectores. Y entonces acá tendríamos también este desarrollo hasta a sub mn. Pero fíjense, estos
estos coeficientes a sub 1, 1 hasta a sub m1, a sub n1, a sub m por n, pues ¿quién serían estas entradas? Pues son las entradas justamente de esta matriz. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, o sea, esta matriz pues es la representación matricial de f en las bases beta a beta prima. Tenemos beta a beta prima. Y entonces, lo que estamos diciendo no es un cambio de base. Aquí estamos hablando de representaciones matriciales. ¿Vale? Si fuera un cambio de base, estaríamos hablando de la matriz de cambio de base de las primadas a las no primadas. Pero no, aquí estamos en representación matricial. La representación matricial de los vectores no primados o de la base beta en función de los vectores de la base primada. Bien, entonces estos elementos, pues es eso, es una matriz y es la representación matricial de esa transformación f en las bases beta a beta prima. Y eso sería igual a la A inicial. Es decir, que nuestra imagen, pues es la misma, o sea, la imagen y es todo el dominio, digo, todo el contradominio, ¿sale? O sea, todo el resultado está en el contradominio. Entonces, eso es la definición de una función o una transformación que es sobre. Toda la imagen es el contradominio, sería en este caso W, pero W me estoy refiriendo a todo esto otra vez. Si todo esto es V y todo esto es W, entonces lo que estamos encontrando es que la imagen de la transformación es todo W, es todas las matrices de M por N. Y entonces con eso encontramos que la transformación phi es sobre. Por lo tanto, phi es 1 a 1 y es sobre. Por lo tanto, isomórfica. Y si es isomórfica, entonces se tiene que cumplir que la dimensión del hom de V a W es igual a la dimensión de las matrices de M por N. Y la dimensión de las matrices de M por N es M por N. Y acá pues podemos conmutar, o sea, N por M. No es necesario, solamente para que quede en orden. N es la dimensión de V y M la dimensión de W, como queríamos. Ya que demostramos esto, entonces llegamos de forma inmediata a lo que queríamos mostrar en un inicio, que la dimensión del espacio dual de B es la dimensión de B. ¿Por qué? La dimensión del espacio dual de B, por definición, el espacio dual es el hom de V a F. Y la dimensión del hom de V a F es la dimensión de V por la dimensión de F por este resultado. Pero la dimensión de los escalares es 1. Por lo tanto, solamente nos queda dimensión de V y queda demostrado. Dimensión del espacio dual es la dimensión del espacio normal. Bien, continuamos. Tenemos ahora una definición. Si el conjunto E sub 1 hasta E sub n es una base de B, del espacio vectorial V, entonces la base dual de estos vectores, E sub 1 hasta E sub n, es el conjunto. Ahora vamos a escribir esta C, pero de esta manera: E super 1, E super 2 hasta E super n. Y estos son elementos del espacio dual de B, donde los E super J son funcionales lineales sobre B. Pero acá lo que van a cumplir para que sean una base dual, lo que se tiene que cumplir es que E super J por E sub K, esto lo vamos a escribir como una delta JK, es decir, va a ser igual a 1 si K es igual a J o J es igual a K, y va a ser igual a 0 si K es diferente de J. Es decir, el aplicar esta funcional E super J a un vector de la base normal, vamos a tener una delta JK o delta KJ.
vamos a usar esta definición de base dual para resolver algunos problemas. Bien, entonces la base dual del espacio dual va a ser justo este conjunto de vectores. Entonces dice, suponga que B es un espacio vectorial finito dimensional, entonces la base dual de una base de B, como en este caso, porque lo que estamos diciendo es que estos vectores son los duales, o sí, las funcionales, sí, son los vectores duales de este conjunto de vectores. Pero este conjunto de vectores duales de estos forman una base del espacio dual, es lo que estamos diciendo acá. Entonces la base dual de una base de B es una base del espacio dual. Parece que es repetitivo, pero no es así. O sea, lo que aquí definimos es el conjunto de vectores, elementos del espacio dual, escritos de esta manera, como E super 1, E super 2, hasta E super n, tales que cumplen esta definición. Entonces, este conjunto de vectores, que son una base dual de cada uno de estos vectores, forman una base dual del espacio dual, o forman una base del espacio dual, mejor dicho. Bien, vamos a probar esto, o sea, vamos a probar que estos vectores son vectores base del espacio dual. ¿Qué tendríamos que probar? Que esos generan, y aparte, que son linealmente independientes. Bueno, primero vamos a suponer que existen escalares a sub i, elementos de f, tales que a sub i por e super i es igual a 0. Recuerden, aquí estoy haciendo uso de la notación de Einstein, es decir, son índices mudos, no es un índice mudo, i. Esto quiere decir que es una suma desde igual a 1 hasta n o algo de a sub i por e super i, es decir, esto sería igual a sub 1, e super 1, más a sub 2 por e super 2, más a sub 3 por e super 3, más puntos suspensivos, más a sub n por e super n. Es lo que tendríamos acá. Pero esa ecuación, pues es la ecuación para verificar la independencia o dependencia lineal de vectores. ¿Sale? Acá solamente está en forma resumida. Bueno, dice, si aplicamos esta ecuación del lado izquierdo de un vector arbitrario E sub j, vamos a aplicar toda esta ecuación, o sea, vamos a multiplicar esto al lado izquierdo de un vector cualquiera, E sub j. Entonces, multiplicamos esto por E sub j, pero es como multiplicar 0 por E sub j, por eso es que acá nos va a dar 0. ¿Vale? Entonces 0 es igual a todo esto por E sub j, pero de acuerdo a la definición que hemos dado acá, esto sería una delta de Kronecker, entonces nos queda a sub i por delta ij. Y bueno, recordemos que la delta ij también suele funcionar como una transformación o supresor de índices, o reemplaza índices. En este caso, pues podríamos dejar a j, o sea, a sub j o a sub i. En este caso dejamos a sub j. ¿Vale? Suprime el índice i, no suprime. Nos reemplaza el subíndice i por j. Lo que tendríamos acá. Pero ¿qué significa que los a sub j sean iguales a 0? Quiere decir que en esta suma que tenemos acá, pues todos estos escalares son 0. ¿Vale? O sea, eso es lo que significa. Y que todos estos escalares sean iguales a 0 significa que los e super i son linealmente independientes. Es lo que nos está indicando. Dice, lo que muestra que las funcionales lineales e super 1, e super 2 hasta e super n son linealmente independientes. Por lo tanto, estas funcionales lineales generan a todo el espacio dual B.
También quiere decir que cualquier funcional lineal W sobre B se puede escribir como combinación lineal de estos vectores base. Eso ya lo sabemos, todo esto ya lo vimos en las primeras etapas del curso. Entonces omega, lo podemos escribir como W sub 1 por E super I. Y otra vez aquí estoy haciendo uso de la notación de Einstein, ¿sale? Es decir, omega sería igual a W sub 1 por E super 1 más W sub 2 por E super 2 más puntos suspensivos más W sub n por E super n. Bien, donde está W sub i, o sea, estos escalares, ¿cómo los podemos obtener? Los obtenemos de aplicar la funcional omega, sobre los vectores de la base normal, sobre los vectores de la base de V. De esa manera vamos a obtener estos W sub i. Y fíjense, ustedes dirán, ay, ¿de dónde es una definición o cómo no? Este último hecho viene de lo que a continuación veremos. Pero bueno, quedémonos con esto. Ya que mostramos que esos E super I son vectores base del espacio dual de V, entonces sabemos que cualquier funcional lineal omega se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores. Y lo que encontramos es que cada W sub I se encuentra de esta manera, como omega aplicado a los vectores de la base de V. Y este último hecho es lo que vamos a ver acá. ¿Por qué? Fíjense, si tenemos que W sub I por E super I lo aplicamos a un vector U, o sea, esto es omega, otra vez, esto es omega, ¿vale? De esto que encontramos acá, omega aplicado a U, por eso aquí lo escribo al final, pero es lo mismo. Pero U, es decir, un vector U, lo podemos escribir como combinación de los vectores de la base de V, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces tengo W sub I por E super I por el vector U escrito como combinación lineal de los vectores de la base de V. Entonces eso lo voy a escribir como U super J por E sub J. Bien, acá otra vez, estos son todos componentes y me quedo con W sub I por U sub J, la paso acá y este lo aplico a esto. Pero otra vez, E super I por E sub J, pues aplico la definición de base dual. Entonces acá lo que obtengo es una delta de Kronecker. Entonces obtengo W sub I por U super J por delta I J. Y otra vez acá vamos, lo que hace la delta es reemplazar índices. Entonces vamos a reemplazar esta J por I. Y lo que me queda W sub I por U sub I. Y entonces esto es lo que veíamos que esto es omega por U. Y entonces omega por U, otra vez haciendo como resumen, la puedo escribir como omega por U super I por E super I. No importa, los índices los puedo cambiar. Aquí son índices mudos. También lo mismo. Y esta U super I la puedo pasar acá. Y entonces es aplicar omega E super I. Pero omega E super I, de acuerdo a lo que estamos escribiendo, entonces aquí ya queda claro que omega por E super I son los W sub I. ¿Sale? Acá. Que es lo mismo. ¿Sale? O sea, solamente aquí lo estoy apartando. Vamos acá otra vez y entonces pasa esto. Digamos, asocio estos dos. Pero esto me queda como E super I, que es lo que tengo acá. Y entonces omega por E sub I tiene que ser igual a los W sub I. De ahí sale eso. Esto quiere decir que, por ejemplo, como son
índices que están corriendo. Entonces esto quiere decir que W sub, o sea, para i igual a 1, W sub 1 es igual a W, bueno, omega por E sub 1. W sub 2, o sea, la siguiente componente sería omega por E sub 2 y así. Omega sub n, digo W sub n es omega por E sub n. Bueno, dice que se observa que la acción de una funcional sobre un vector es un escalar. ¿Sí? Siempre que aplicamos una funcional sobre un vector, porque estos son vectores, y esta omega es una funcional. Este es un vector, el vector 1, 0, 0, 0, 0 hasta n veces 0. Y así. Si estamos en R3, el E1 sería 1, 0, 0. En R3 el E2 sería 0, 1, 0. En R3 el vector E3 sería el 0, 0, 1. Es decir, y omega es una funcional, como dice acá. El aplicar una funcional lineal sobre un vector, lo que obtenemos son estas W's. Estas W's son escalares. Bueno, entonces se puede escribir también la aplicación de omega, o sea, de una funcional sobre un vector, se puede escribir con esta notación. ¿Sale? O esta notación. O en notación de Dirac, a las funcionales lineales se les simboliza con los famosos bra. Esto sería un bra. Bueno, aquí hay que poner aquí un elemento. Y los ket serían con esto es como una línea acá y esto mayor. Entonces, omega, o sea, la funcional omega aplicado al vector u, lo podemos escribir como el bra omega por el ket u. ¿Vale? Entonces es lo que les decía, esto es un bra y esto es un ket. Y entonces en la notación diría que es un bracket. Y es un producto punto, bueno, como más adelante veremos. Pero por lo mientras nos quedamos con esto. El aplicar una funcional lineal sobre un vector lo podemos escribir de estas maneras. Y con la que vamos a estar trabajando es con la notación de Dirac. Y siempre las funcionales lineales los vamos a representar con los bra y los vectores con los kets. Bien. Tenemos algunos ejemplos de este tema de la base dual. Nos dice que sea beta el conjunto de vectores 2,1, 3,1, una base ordenada para R2. Suponga que la base dual de beta, es decir, de estos vectores, es super 1 y es super 2. Pero no sabemos quiénes son. Entonces dice determine explícitamente una expresión algebraica, es decir, una fórmula, una ecuación de estos funcionales. Recordemos que estos van a ser finalmente funcionales lineales. Pero acá no sabemos cuál es la expresión explícita. Bueno, para esto es muy sencillo. Hay varias formas de resolver esto. Una es, vamos a tomar un vector, ya lo que estamos en R2, tomamos un vector V, cuyas componentes son X y Y, y entonces vamos a determinar primero las componentes de este vector en la base beta. ¿Vale? Es lo primero que vamos a hacer. Tomamos un vector B, elemento de ese espacio vectorial V, que en este caso es R2, y lo vamos a escribir como combinación lineal de los vectores de la base beta y los escalares, es decir, sí, las componentes. Ahorita vamos a ver qué hacemos con ellas. Bueno, primero entonces escribimos X y Y, este vector X y Y, elemento de R2 como combinación lineal de 2, 1 y 3, 1. Entonces tenemos dos escalares, gamma 1 por el vector 2,1 más gamma 2 por el vector 3,1. Formamos un sistema de ecuaciones, lo resolvemos como querramos. En este caso lo que estoy haciendo es escribir 2, 1, 3, 1, la matriz aumentada, X y Y, son a lo que queremos llegar y quiero ver cuánto es gamma 1 y cuánto es gamma 2.
Entonces acá, dado que aquí ya tengo un 1, lo que hago es intercambiar filas y entonces paso toda esta fila arriba, por eso pongo 1, 1, y toda esta fila en la segunda, la paso en la segunda fila, entonces me queda 2, 3x. Ahora vamos a eliminar este elemento. Lo que tengo que hacer es el renglón 2 es el mismo renglón 2, ese es el algoritmo. El renglón 2 es el mismo renglón 2 menos 2 veces el renglón 1, y entonces nos queda 2 menos 2 veces 1 es 0, 3 menos 2 por 1, 2, y entonces me queda 1, x menos 2 veces y, me queda de esa manera. Y si quiero hacer Gauss-Jordan, solamente me queda por eliminar este término, por así decirlo, y entonces el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos el renglón 2. De hacer esa operación me queda 1, 0, menos x más 3y, 0, 1, x menos 2y. Es decir, gamma 1 es igual a menos x más 3y y gamma 2 es igual a x menos 2y. Es decir, esta sería la representación de un vector de elemento de R2 en esta base. Me quedaría como menos x más 3y y abajo x menos 2y. Esa es la representación de ese vector en la base beta. O escrito de otra manera, x, y sería igual a gamma 1, que es menos x más 3y por e1, esto lo escribo como el vector e1, más x menos 2y por el vector e2. Bueno, ya que tenemos este vector escrito de esta manera o como combinación lineal de los vectores de la base beta, entonces vamos a aplicar la definición vamos a aplicar una funcional lineal, es decir, esta es sub 1 sobre este vector. Bueno, entonces, y vamos a aplicar las definiciones. E super 1 por aplicado a este vector, pues es super 1, bueno, este vector, mejor dicho, es todo este desarrollo, y entonces me quedaría menos x más 3y, lo que tengo acá, por e super 1 aplicado a e sub 1, más x menos 2y, pero digamos que aquí ya me estoy saltando, o sea, aquí tendría que ir primero este super 1 y aquí primero este super 1, pero como son componentes finalmente yo lo puedo intercambiar y entonces me queda esto, y en el siguiente me queda x menos 2y es super 1 por e super 2, pero de la definición e super 1 por e sub 1, esto es igual a un 1, y acá e super 1 por e sub 2, esto es igual a un 0. Y lo mismo, pero ahora aplicando la funcional e sub 2, e super 2, mejor dicho. E super 2 aplicado a este vector, otra vez me queda x menos x más 3y pues, por e super 2 por e sub 1, esto va a dar un 0, más x menos 2y por e super 2 por e sub 2, esto es un 1. Y entonces, pues ya está. De aplicar eso, lo que me queda es que la primera componente, bueno, sí, o la primera funcional, o e super 1, es menos x más 3y. Esto sería e super 1. Y e super 2 es lo que obtengo de acá, de aplicar esto. Sería x menos 2y. Dicho de otra manera, e super 1 es gamma 1, si se dan cuenta, y e super 2 es gamma 2. Pero siempre es importante realizar esto. Ya nosotros podríamos, una vez que escribimos este vector en términos de la base beta y encontramos quiénes serían esos escalares, ya podríamos decir que esto es super 1 y esto es super 2. Pero, digamos, para no hacerlo de forma automática, pues es importante hacer estos pasos para mostrar eso, o sea que al aplicar el super 1 tenemos de la definición estos elementos ya sean 0 o 1. Bien, bueno, entonces es un ejemplo muy simple y muy a la vez
muy bueno porque nos hace ver cómo usar las definiciones de base dual para encontrar justo eso, una base dual de una base dada. Tenemos otro ejemplo más, tenemos que beta es una base de R2 con estos vectores 1, menos 2, 2, 1, y omega es una funcional lineal, elemento del espacio dual de B, que sería R cuadrada asterisco, tal que esta funcional omega es igual, aquí ya está definida, como 2x menos 3y. Nos piden determinar las coordenadas de omega en este espacio dual. ¿Sale? O sea, esta es una funcional lineal, elemento del espacio dual, pero ¿cómo escribiríamos? Porque aquí es 2x menos 3y. ¿Cómo escribiríamos esta funcional en las coordenadas del espacio dual? O sea, no sabemos quién es super 1, e super 1 y e super 2. Es decir, lo que queremos es escribir esta funcional en términos de la base beta prima, donde beta prima es e super 1, e super 2. La base dual no es de beta asterisco, es la base dual de beta, de v, perdón. Bueno, entonces omega en términos, o w en términos de la base dual, sería algo como esto, o sea, sería w por alfa 1 por e super 1 más alfa sub 2 por e super 2. Y entonces lo que queremos es este w en las componentes de este vector en la base dual, que sería, si está escrito de esta manera, sería alfa 1 y alfa 2. Pero pues tenemos que determinar quién sería alfa 1, quién sería alfa 2. Bueno, pues ya que tenemos la funcional, lo único que tendríamos que hacer es lo que vimos acá. Una vez que tenemos omega, cuando aplicamos omega a un vector, lo que obtenemos pues son estos w sub 1, w sub 2, w sub 3, o sea, esas componentes, lo que estamos aplicando acá. Entonces, ya que tenemos omega, lo vamos a aplicar a los vectores e sub 1, e sub 2. Entonces tenemos omega o w, vamos a llamarle w para no estarle cambiando de nombres, w aplicado a e sub 1, pero w la hemos definido de esta manera, como alfa sub 1 e super 1 más alfa sub 2 e super 2 aplicado a e sub 1. Y otra vez realizamos las operaciones, me quedaría alfa sub 1 e super 1 aplicado a e sub 1, que esto me va a dar un 1, más alfa sub 2 por e super 2 por e sub 1, pero e super 2 por e sub 1, esto es un 0 de acuerdo a la definición, es decir, acá solamente me queda alfa sub 1, porque esto es un delta 1, 1, es decir, es un 1. Entonces me queda alfa 1. Lo mismo hago con e sub 2, w por e sub 2, pero w la he escrito de esta manera. Alfa sub 1 e super 1 más alfa sub 2 e super 2 aplicado a e sub 2. Hago el desarrollo. Alfa sub 1 por e super 1 por e sub 2. Esto es un 0 de la definición. Más alfa sub 2 por e super 2 por e sub 2. Eso es un 1. Es decir, esto me queda alfa sub 2. Bien, ya que tenemos esto, ustedes dirán, ajá, ¿y qué sigue? Bueno, pues ya los vectores E1 y E2 ya los tengo. Esto sería E1 y esto sería E2. Es decir, ya vimos que W aplicado a E sub 1 es la primera constante que estamos buscando, la primera componente de W en la base dual. Y W aplicado a E sub 2 es alfa sub 2, que es la segunda componente del vector W en la base dual, o sea, lo que estamos buscando. Y entonces, W por E sub 1, es decir, vamos a, ¿cómo decir? Sí, o sea, vamos a, W ya está definida, entonces vamos a poner E1 en función de W.
o no, mejor dicho, W en función de E1, donde E1 es 1 menos 2. X es igual a 1, Y es igual a menos 2. Es lo que estamos haciendo. W del vector 1, menos 2. W de X y Y, aquí ya está definida, es una transformación. Es una transformación lineal, que es una funcional lineal, por eso le llamamos así. Entonces, W de sub 1 es solamente hacer esta transformación que ya está definida acá. Entonces me quedaría 2 por X, que en este caso es 1. Me queda 2 por 1, menos 3 por Y, que en este caso es menos 2. Y entonces me queda 8. Y entonces 8 es igual a alfa sub 1, la primera componente del vector W en la base dual, de la funcional W en la base dual. Lo mismo hacemos para E sub 2 y entonces es W de 2,1, de 2,1, pues se aplica la definición. Me quedaría 2 por 2 menos 3 por 1, que es un 1. Quiere decir que alfa sub 2 es igual a 1. Por lo tanto, ya encontramos quién es alfa sub 1, es 8, quién es alfa sub 2 es 1. Y entonces la funcional lineal W, escrito como combinación lineal de la base dual, es 8 veces E super 1 más una vez E super 2. O sea, ya aquí tenemos esto. Y lo que queríamos es escribir la funcional en componentes de la base dual, es decir, 8 y 1. Eso sería.